Buenos días, hermanos. Dios me lo bendiga. De verdad que es un placer muy grande estar aquí, viendo sus caras, viéndolos congregarse. De verdad es una alegría que a mí me llena el corazón. Realmente cuando yo me acerco y los saludo con un abrazo, créanme que es del corazón. A mí literalmente me da ganas de llorar por cada uno que abrazo, porque es una alegría enorme que me da verlos acá. Vamos a estar orando y pedirle al Espíritu Santo que esta palabra que traigo hoy, así como tocó mi vida, también pueda tocar la de ustedes. Realmente quebrantó muchísimo mi corazón esta palabra y espero que el Espíritu Santo también les pueda hablar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque ella es alimento a nuestras vidas, Señor. Porque tu palabra es verdad, Señor. Porque tu palabra, Señor, nos vivifica, nos limpia, nos levanta, nos fortalece. Señor, gracias. Gracias por ella, Señor. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra, pero sobre todo a obedecerla, Señor. Espíritu Santo, yo te pido que esta palabra que tú has traído, Señor, a mi corazón, Señor, yo sé que tú primero trataste conmigo, Señor, y también quieres tratar con tu iglesia, Espíritu Santo. Te pido que ella penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, hasta los tuétanos, Señor. Pero sobre todo que la pongamos por obra, Señor. Que la obedezcamos, mi Dios. Quita toda dureza de servir, Señor. Quita toda obstinación, quita toda terquedad, Señor. Quita toda atadura, quita todo aquello, Señor, que no nos deja avanzar, Señor. Quita todo muro, quita toda muralla que el enemigo haya querido poner. Quita todo obstáculo en nuestras mentes, Señor, que impide, Señor, que tu palabra penetre, Señor. Cambia nuestro corazón, quita toda dureza de corazón, Señor. Danos un corazón de carne, un corazón sensible, Señor, para escuchar tu voz, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar leyendo, primeramente, en Juan, capítulo 21, versículo del 15 al 17. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Perdón. Pastorear viene del griego poimaino, que significa atender, mantener y cuidar. Y hay una diferencia. Vemos aquí que primero le dice, cuando él le pregunta, primero le dice apacienta, después le dice pastorea y después vuelve y le dice apacienta, ¿sí? Y hay una parte en que le dice apacienta mis corderos y otra en que le dice pastorea mis ovejas. Entonces, no es por casualidad que esté escrito así, es que realmente hay una diferencia, ¿sí? Entonces, pastorear, como les decía, significa atender,
mantener, cuidar. Y apacentar significa dar de comer, instruir, enseñar. ¿Sí? ¿Cómo hacemos nosotros cuando nace un bebé? Alimentamos, ¿verdad? Y a medida que va creciendo, ¿qué hacemos? Instruimos, ¿sí o no? Y enseñamos, ¿verdad? Jesús, cuando él está allí hablando con Pedro esto, voy a ponerlos un poquito en contexto porque no me gusta que queden así perdidos. Jesús está próximo ya a ascender al cielo, ya había muerto, ya había resucitado, él se había manifestado a sus discípulos y esta es la tercera vez que él se manifiesta a sus discípulos. Y de repente él los espera allí en el lado allí de la playa, ellos están pescando, no han pescado, ellos llegan y él está allí con una hoguera preparada y entonces le dice que echen las redes, ellos hacen una gran pesca, pero él allí ya les tenía como la cenita lista, no sé, yo me imagino que era como la tarde, pero les tenía allí su comidita lista, se pone a hablar con ellos al principio no saben quién es, pero después se dan cuenta que es Jesús. Y bueno, ellos comparten allí y hay un momento en el que Jesús, allí delante de todos, se acerca a Pedro y yo me imagino esa mirada de Jesús. ¿Por qué me la imagino y por qué me conmueve tanto? Porque le voy a explicar primero qué significa compasión. Compasión dice que es un sentimiento de tristeza que se produce cuando se ve padecer a alguien, ¿sí? Pero que te impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento. Y fue ese el sentimiento que Jesús expresó cuando él vio a las multitudes que estaban dispersas como ovejas sin pastor. ¿Ya me entienden por qué me conmuevo tanto? Eso es compasión. Jesús cuando vio a esas multitudes dice que sintió compasión, o sea, sintió tristeza, sintió un dolor profundo en su corazón de querer alentar ese sufrimiento que veía en las ovejas, de querer levantarlas. Entonces, él se acerca a Pedro y le dice, yo me imagino esa escena, me imagino a Jesús mirándome a los ojos, sabiendo que ya él iba a partir y que había muchas ovejas que lo habían seguido y que se iban a quedar sin pastor momentáneamente, porque después cuando viniera el Espíritu Santo, pues verdad, él iba a venir también con nosotros y no iban a estar solas, pero en ese momento él se acerca a Pedro y es como si te dijera, Elvia, ¿me amas? Imagínate esa escena. Jesús parado frente a ti, mirándote a los ojos, con esos ojos de tristeza, de compasión, diciéndote, Elvia, ¿me amas? Y le responde la primera vez, le dice, Pedro, Señor, tú sabes que te amo. Y le dice, apacienta mis corderos. Y tú le dices, Elvia le dice, Señor, tú sabes que te amo. Y él te dice, Elvia, apacienta mis corderos. Y después llega y le pregunta por segunda vez a Pedro, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Y le dice, pastorea mis ovejas. La tercera vez, Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y él le dice, apacienta mis ovejas. Pero allí ya en este momento, esa compasión, esa tristeza, yo creo que se pudo transmitir. Que Dios le pudo transmitir a Pedro porque él se sintió triste y él como que se quedó, ¿qué respondo? ¿Qué digo? Pero sí yo lo amo, pero ¿cómo le explico que sí lo amo? El Señor lo sabía y él le dice, Señor, tú sabes, tú conoces mi corazón, tú sabes que te amo. Pero el Señor le está diciendo, lo que le está queriendo decir es, Pedro,
demuéstrame que me amas. ¿Sí? Lo que Él te está diciendo en esta mañana es, Jorge, demuéstrame que me amas. Jenny, demuéstrame que me amas. Rosario, demuéstrame que me amas. Francis, demuéstrame que me amas. Ponte en el lugar de Pedro, Jesús mirándote a los ojos, desbordado en compasión, porque era tristeza, era amor, era sufrimiento, porque Él estaba pensando en sus ovejas, ¿sí? Que estaban dispersas. Él dijo que cuando vio las multitudes eran dispersas como ovejas sin pastor. Dios, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre cordero y oveja? Ahora vamos a ver cuál es la diferencia. Cordero es la cría de la oveja, ¿sí? Es cuando está pequeñita, es la cría de la oveja, eso es un cordero. Oveja es la hembra adulta. Y al ovejo macho, por decirlo así, yo no sabía, yo pensaba que era el ovejo y resulta que no es el ovejo, es el borrego o carnero. ¿Sí? El macho se le llama borrego o carnero. Y no, chivo es otra cosa, otra cosita así. Y los chivos, de hecho, tienen chivita. No, es otra cosa. El carnero tiene los cuernitos así, enrollados, ¿sí? Y los tiene el macho, la hembra no. Entonces, esa es la diferencia. Por eso hay una parte en que él le dice, pastorea mis ovejas, y una parte en que le dice, apacienta mis corderos, ¿sí? Y, ¿por qué les explico esto? Porque nosotros somos esas ovejas, pero también somos los pastores. Hace no me acuerdo cuánto tiempo atrás yo les hablé un poquito sobre esto y creo que el pastor también tocó ese tema. Pero hoy vamos a profundizar un poquito más y a entender más todavía esto. Hay ovejas, ¿verdad? Que son los corderos, que son las crías, los que están chiquitos. Es como las personas nuevas, cuando están chiquitas, ¿sí? Cuando recién conocen al Señor. Nosotros la semana pasada tuvimos un taller de evangelismo y que, por cierto, los que no pudieron asistir, acérquense al pastor y dígale, pastor, queremos ese taller, denos ese taller. No pude asistir por X o por Y, pero necesito hacer la voluntad de Dios. Necesito hacer lo que Dios me mandó a hacer discípulo, ¿sí? Entonces, listo, hicimos el taller de evangelismo, vamos a salir a evangelizar, pero ¿qué va a pasar después con esas personas que evangelizamos? ¿Qué va a pasar con ellos? Me pregunto. ¿Usted se ha preguntado qué va a pasar con ellos? Usted fue y les compartió la palabra, ¿y qué? ¿Y se llenó el templo? No, no, ¿verdad? Si eso fuera así, mire a su alrededor, cuente, de aquí puedo ver cuántas sillas hay vacías. ¿Por qué? Porque hace falta pastorear. El primer paso es ese, evangelizar, pero el otro es pastorear. Y yo les decía la vez pasada que el Señor nos llamó a todos a ser pastores, ¿sí? Empezando por ¿quién? Pastorear nuestros hijos, pastorear nuestro cónyuge, el que lo tiene, pastorear nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros primos, nuestros tíos. Todo el que esté cerca de nosotros hay que pastorearlo. Y por eso el Señor le dice a Pedro, pastorea mis ovejas. Y no fue que se lo dijo a Pedro nada más. No, allí estaban todos los discípulos. Realmente, así como Él nos dijo, id a ser discípulos, como le dijo a sus discípulos, id a ser discípulos, también le estaba diciendo a todos sus discípulos y a Pedro, pastoreen a mis corderos, pastoreen a mis ovejas. Y ya vamos a ir más adelante viendo
por qué tenemos que pastorear las dos. Si no hacemos eso, ¿qué pasa? Si no pastoreamos, ¿qué pasa? Vamos a ir a Ezequiel 34 y vamos a ver lo que sucede cuando no pastoreamos. Voy a leer en la versión PDT, ¿sí? Dice, el Señor me dijo, esto lo está diciendo Ezequiel, hijo de hombre, profetiza sobre los pastores de Israel, profetiza y dales este mensaje a los pastores. Así dice el Señor Dios. Oigan, pastores de Israel, que solo se han estado cuidando a sí mismos. ¿No se supone que los pastores cuidan el rebaño? Oigan, ustedes que se han estado pastoreando a sí mismos, ¿no se suponen que tienen que pastorear el rebaño? Realmente cuando el Señor le está diciendo esta palabra a Ezequiel está molesto. Está muy molesto. De hecho, le dice, ustedes se comen el queso, usan la lana y matan a las ovejas más gordas, pero no cuidan el rebaño. No fortalecen la oveja débil, no cuidan de la enferma, ni curan a la que está herida. No van a traer a la descarriada, ni buscan a las perdidas. Eso me dio muy duro. ¿Sabe por qué? Porque hace un tiempo atrás yo me acuerdo que nos sentábamos en el pasillo porque no cabíamos. Y mire las sillas vacías. ¿Y sabe qué ha pasado? Que hay unas ovejas que son más débiles que otras. ¿Usted sabía eso? ¿Que hay ovejas que son más débiles que otras? Hay ovejas, a mí me gusta como dice acá en la Reina Valera, dice que no vendasteis la pierniquebrada. No hemos ido a vendar a la pierniquebrada. Usted sabe que aquí, en este rebaño, en este redil, ¿hay pierniquebrados todavía? ¿Hay enfermos todavía? ¿Hay heridos todavía? Hasta nosotros mismos, hasta seguramente nosotros mismos también estamos pierniquebrados todavía. No deberíamos, pero estamos. Y ni siquiera nos hemos pastoreado nosotros mismos. Porque también nos podemos pastorear nosotros mismos. Hay un tiempo en que ya uno crece espiritualmente, va madurando. Y ya no necesitas que te estén pastoreando. A mí me preocupa a veces cuando personas ya con más de 5 años como creyentes, como 10 años, y todavía quieren que lo pastoreen. Todavía hay cositas allí que no han curado, que no han sanado. Yo a veces me he descubierto cosas así. Pero le he dicho, Señor, tu palabra dice que al que tú libertares será verdaderamente libre. Señor, hazme libre de esto. Señor, tengo todavía me hiere. Hay hermanos que todavía se hieren si uno no los saluda. Y tienen 10 años aquí en la iglesia. Y yo que soy despistada a veces paso por el lado y no los saludo. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo estoy preocupada por el nuevo. Si yo alguna vez no lo saludo, créame que no es por odiosidad, es porque mi interés es el nuevo, el que llegó, el corderito, ¿sí? Y quisiera que todos, cuando hay un corderito, saliéramos todos a saludarlo, a darle la bienvenida, que no nos agrupáramos allí a saludar solamente a Geraldine porque es mi amiguita, pero y ya no más. Entonces, si usted todavía se siente herido porque el pastor no lo pudo saludar, porque Jenny no lo saludó, porque yo no lo saludé, usted todavía tiene una herida. Pastorece usted mismo. Dígale, Señor, sáname si tengo un complejo de inferioridad o no sé qué. ¿Por qué me hiere que no me saluden? Señor, sáname de tal manera que si Lorena no me pudo saludar, yo vaya corriendo y la abrace y la salude. ¿Sí? Y no esté esperando a que vayan a donde usted esté a saludarlo.
¿sí? Entonces hay ovejitas así que todavía están pierniquebradas, que todavía están heridas, pero hay unas que están descarriadas. Esas me duelen mucho. Cuando no veo la cara de una ovejita de esas acá, créame, y que yo sé dónde están, eso duele. Es un dolor que te sale desde acá adentro. Yo no sé si fue bueno o fue malo, pero un día le dije, Señor, ayúdame a sentir compasión y la siento desde acá adentro. Duele mucho, ¿sí? Y antes de ir a llamar a un hermano para decirle, miren los pasos que anda aquella. Mejor, ¿sabe qué? Agarre el teléfono y llámela. Y dígale, hermana, ¿cómo está? Hermano, ¿cómo está? ¿Qué necesita? ¿En qué le puedo ayudar? Venga, oramos juntos. ¿La puedo ir a visitar? ¿Sí? El Señor se preocupa por el cuidado de las ovejas, porque sabe que las ovejas no son aptas para cuidarse por sí mismas. A veces cuando están pequeñas, no, ni siquiera cuando están grandes a veces. Entonces, Él se preocupa por el cuidado de ellas. Es un animalito que no es como el de la abeja. Usted sabe que la abeja es súper organizada y tiene una programación increíble. O sea, ella es, de verdad que es muy compleja. Todo lo que la abeja hace, lo que hace un delfín. Las ovejas no. Las ovejas no son así. Ellas necesitan ser pastoreadas. En Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Fíjese que cualquiera de nosotros se puede descarriar. Dice la palabra que el que crea estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Entonces, a mí me duele. Cuando yo sé que alguien, tengo tiempo sin verlo y escucho que de repente dicen algo, eso me duele en el corazón. Pero no soy capaz de ser grosera y de decirle cállese, ¿no? Pero sí voy allá en mi secreto y créame que sí derramo lágrimas por cada persona que falta. Yo sé quiénes faltan. Yo sé quiénes faltan. Por eso me duele mucho esta palabra. Dice en el versículo 5. En el 4, perdón, no fortalecen a la débil, no la cuidan, a la enferma no la curan, no van a traer a la descarriada, ni buscan a las perdidas. O sea, a las que ya están, que se descarrían, no la van a buscar. Peor aún, ni siquiera van a buscar a las perdidas, a las que no han conocido. ¿Sí? En el taller, de verdad que en el taller de evangelismo yo esperaba que hubiéramos muchos. Fuimos varios, pero no lo que esperaba. Dice en el versículo 5, las han dispersado sin pastor, así que ellas se han convertido en presa de los animales salvajes. Cuando usted no va a buscar a la perdida, cuando usted no va a buscar a la descarriada, cuando usted no va a tratar de presentarle a Jesús, que es nuestro sanador, a la que está enferma, ¿sabe qué está haciendo usted? Está haciendo que ella sea una presa de los animales salvajes. ¿Y quiénes son esos animales salvajes? Satanás y sus demonios, ¿cierto? El mundo y todo lo que ofrece. Mis ovejas andan descarriadas por los montes y colinas, han sido dispersadas por toda la faz de la tierra y nadie las ha ido a buscar. ¿Dónde están? Por toda la faz de la tierra. ¿Y qué está diciendo el Señor? Que no las han ido a buscar. Les está recriminando que no las han ido a buscar. A veces nuestro comportamiento, nuestra crítica, nuestra indiferencia, nuestra dureza de corazón, el juzgarla, el no ponernos en sus zapatos, hacen que ellas se vayan. Y ¿sabes qué? Nosotros mismos las corremos y se las damos a los animales salvajes. Hay que ponerse en los zapatos de la otra persona. A mí no me gusta, hay expresiones a veces que dicen de las personas y a mí no me gusta. ¿Saben por qué? Porque yo fui una vieja descarriada. Yo fui una vieja descarriada.
pero alguien con amor y compasión me pastoreó, me fue a buscar y me trajo de nuevo al redil, que más adelante vamos a ver qué es el redil, ¿sí? Entonces por eso no soporto, no me gusta que hablen así de una persona. Porque antes de uno ir y juzgarla y ser tan ligeros para hablar, hay que ver qué está operando en su corazón. Y créame porque me ha sucedido, lo he puesto en práctica. Cuando usted se tira de rodillas a orar por esa persona, el Señor empieza a mostrarte todo de esa persona. Y tú empiezas a orar y a clamar y a gemir y a llorar con un dolor que te sale de acá para que el Señor levante y restaure a esa persona. Y me ha pasado muchas veces, yo creo que aquí hay personas que lo pueden testificar, que el Señor me da una palabra, hasta una canción, y enseguida paro de orar y le mando la palabra que Dios me dio. Las he llamado y cuando las llamo me responden llorando y me dicen, esa palabra la necesitaba, sé que viene de parte de Dios. Y ni siquiera al pastor le he contado, imagínense. Porque es algo que el Espíritu Santo te muestra, no para que te lo andes contando a todo el mundo, sino para que de verdad ores y clames. ¿Sí? Eso es lo que el Señor le está diciendo a ellos acá. Ese es el reclamo que Dios les está haciendo. ¿Sí? No es que la expongas, no es descubrir la desnudez de tu hermano, de la oveja. Es que lo cubras. Y ya vamos a ver cómo más adelante. Versículo 8. Dice el Señor, prometo por mí mismo, dice el Señor Dios, que ustedes pastores serán castigados por haber tomado todas mis ovejas como un botín, por dejarlas sin pastor a merced de los animales salvajes. Es nuestra responsabilidad. La hemos dejado a merced. Mire cada puesto vacío y ubique qué persona falta ahí. ¿Sí? Y dice, porque ni siquiera haber tratado de ir a buscarlas, por ignorarlas, por no cuidarse solo a sí mismos. Dice que por no tratar, por no ir a buscarlas, el Señor nos demanda eso. Está molesto realmente. Después en el versículo 11 dice, yo mismo iré a buscar a mis ovejas. Si ustedes no van, Él tampoco te va a obligar. Pero ¿sabes lo que dice? Yo mismo iré a buscar a mis ovejas. Y en el 14 dice, las pastorearé en los mejores pastos, y su prado se extenderá hasta los montes más altos de Israel. ¿Sabes? A mí me pasó. A mí literalmente me mandaron para el infierno. A mí me dijeron, ya usted no tiene remedio. O sea, para usted no hay salvación. Yo me lo creí. Y yo decía, pero, bueno, era grave, me había alejado del Señor, pero como que para mandarme para el infierno, no, yo no veía tanto como para mandarme para el infierno. Pero sin embargo me lo dijo una persona con mucha autoridad. Pero otra con la misma autoridad y con más, podría decirse, vino a buscarme. Si no, no estaría aquí parada delante de ustedes. Y literalmente el Señor me llevó a mejores pastos. Realmente, como dice en el Salmo 23, ¿verdad? Él dice que nos llevará a delicados pastos, esa es la palabra, a delicados pastos, y allí te haré descansar. Mire, al que más, ¿cómo le dijo Jesús a esta mujer? La que estaba allí en sus pies llorando, ¿verdad? Que la criticaron. Y él le dijo, es que muchos pecados le han sido perdonados. Por eso ella ama tanto. ¿Sabe por qué lo amo tanto? Porque cuando el hombre me dijo que no, él me dijo sí. Y aquí estoy. Si él no me hubiera dicho sí, yo no estaría acá. Realmente el hombre me dijo no.
Pero él dijo sí. Con él nunca se acaban las oportunidades. Moisés empezó a guiar al pueblo de Israel, a pastorear el pueblo de Israel a los 80 años. Si usted cree y dice, no, yo ya estoy viejo, yo ya no sirvo para esto, yo estoy muy viejo, eso lo hubiese hecho yo de joven, eso es mentira. Porque Moisés empezó a pastorear a los 80 años. Y a un pueblo que era rebelde, que era duro de corazón, que era duro de servir, que era obstuso, era terco, rebelde. Y con él estuvo 40 años y los pastoreó. No entraron todos a la tierra prometida, pero entraron algunos. ¿Sí? Mire, usted no sabe si esos hermanos que faltan acá, si usted va y lo pastorea con compasión en su corazón, con amor, y que él pueda venir nuevamente. Y que él, como esa mujer que se tiró a los pies de Jesús, ame tanto a Jesús por esa oportunidad. ¿Cuántas personas él no va a ir también a rescatar? Realmente eso es lo que el Señor anhela y espera de nosotros, ¿sí? En el versículo 15-16 dice, yo mismo cuidaré a mis ovejas, las haré reposar. El Señor Dios así lo ha dicho. Buscaré a la perdida, iré por la descarriada, cuidaré a la herida, fortaleceré a la enferma, vigilaré a la gorda y fuerte, la pastorearé con justicia. Y ya vamos a ver por qué habla de otra oveja gorda y fuerte. ¿Cuántos pierniquebrados hay aquí? Yo creo que todavía algunos están aquí pierniquebrados, ¿verdad? Y el Señor los tiene aquí por amor y misericordia y por compasión. Jesús nos ama y nos cuida como si fuéramos la única oveja. ¿Se acuerdan? Que Él dejó a 99, las dejó allí en el redil para ir a buscar a una que se le había descarriado. ¿Sí? Perdónenme si yo alguna vez por despistada no los saludo, pero es que yo voy a buscar al que viene nuevo. ¿Sí? Cuando puedo, ustedes saben que los saludo a todos con abrazo porque es mi manera, o sea, yo siento un amor desmedido de verdad por cada uno de ustedes, por cada uno que viene. Para mí, a mí hay personas que cuando tengo tiempo sin verlas y cuando vienen, literalmente me pongo a llorar. Mis hermanos Ujieres lo saben. Eso me alegra muchísimo. Jesús dijo, yo soy el buen pastor, Juan 10:11. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. No les puedo leer todo, pero allí muestra realmente quién es un buen pastor. Allí Jesús está diciendo cómo es el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él le enseñó a sus discípulos a pastorear. Por eso Él le está diciendo a sus discípulos y a Pedro, si realmente me aman, demuéstrenmelo. Pastoreen a mis corderos, pastoreen a mis ovejas. Mis corderos, los nuevos que van llegando. Mis ovejas, las que están aquí, pero que todavía tienen una piernita quebrada. ¿Sí? Versículo 17 dice, yo impartiré justicia cuando tengan diferencias entre ustedes, entre una oveja y otra, entre los carneros y los chivos. ¿Sí ve que no es lo mismo un carnero que un chivo? No les es suficiente alimentarse de buenos pastos, porque tienen que pisotear lo que queda. Cuando bebes de aguas cristalinas, ¿debes enturbiar el agua que queda para los demás? ¿Sabe qué quiere decir esto? Esto me costó entenderlo, pero lo entendí. Cuando él dice que cuando comen el pasto, perdón, ¿esta la puedo coger? Cuando él dice que cuando se están alimentando y pisotean lo que comen, ¿de qué nos alimentamos? ¿De qué se alimentan las ovejas? Del pasto, ¿verdad?
¿Cuál es el alimento de nosotros los creyentes, las ovejas? ¿Cuál es el alimento? La palabra de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor allí? ¿Que están pisoteando qué? ¿Cuándo pisoteamos la palabra de Dios? Pregunto, ¿cuándo creen ustedes que pisoteamos la palabra de Dios? Cuando no la obedecemos. Dice, ¿por qué están pisoteando mi palabra? Cuando usted hace todo lo contrario que dice la palabra. Cuando la palabra dice que levantemos al caído. ¿Sí? No dice que le eche más leña al fuego. No dice que arme un grupito y se ponga a comentar en contra de su hermano. No dice que lo juzgue y lo critique. Porque usted no es Dios para juzgar. Usted no es Dios para hacer justicia. No lo juzgue. Póngase en los zapatos de Él. Métase allá en el secreto, en la presencia de Dios y dígale, Señor, muéstrame en qué puedo ayudar a mi hermano. ¿Cómo lo puedo levantar? Muera usted mismo. Ya es tiempo de que muera usted mismo. Deje de ser una oveja resabiada. Deje de ser una cabra y sea oveja. ¿Sí? Ya deje de ser cabra. Ya deje de ser un chivo. Sea oveja. ¿Mis ovejas qué? Dice la palabra. ¿Mis ovejas qué? ¿Oyen mi voz y qué? O sea, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No pisotee la palabra. No pisotee el agua cristalina. No la enturbie. ¿Qué cree usted que puede ser eso? Enturbiar el agua cristalina. ¿Se lo dejo de tarea o se lo digo? Estaba orando y le preguntaba, Espíritu Santo, ¿qué es eso? ¿Quién es agua? Jesús. Pero también ¿sabe quién? El Espíritu Santo. Ese comportamiento indiferente, de desprendimiento, de no importarnos el perdido, eso entristece el corazón del Espíritu Santo. Eso lo entristece. Eso entristece el corazón del Padre. Aquí lo está diciendo en Ezequiel. Eso entristece el corazón de Jesús, que dio su vida por cada uno de nosotros. Eso es enturbiar el agua. Dice después Juan 6:68. Ahí les confirmo qué es el alimento y qué es el agua. Le dijo Pedro al Señor, Señor, ¿a dónde iré si solamente tú tienes palabras de vida? ¿Quién le puede dar vida a esas ovejas? La palabra de Dios. Cuando nosotros la compartimos, ¿a dónde iré, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida? ¿Sí? También otra manera de pisotear ese alimento, ese pasto, es cuando tergiversamos su palabra y la acomodamos a nuestra conveniencia. Eso también es pisotear el alimento, es pisotear la palabra. Pero mire lo bonito que sucede acá. Dice, el Señor siempre en su amor y su misericordia, ¿verdad? Él siempre tiene compasión. Mira lo que dice. Dice, por lo tanto, dice el Señor, yo seré quien juzgue entre las ovejas gordas y las flacas, porque ustedes se han empujado con el costado y la espalda y han atacado a cornadas a las débiles hasta dispersarlas. ¿Sí ve? Que al Señor no le agrada eso. ¿Qué es cornearla? Es herirla más de lo que ya está. ¿Sí? Y dice que la empujan, o sea, y es verdad, ellas empujan y golpean duro con la cabeza. Dice, pero yo rescataré a mis ovejas y ya no serán presa. Yo impartiré justicia entre una oveja y otra. Entonces, aquí viene lo más bonito. Asignaré a mi siervo como su pastor y él las apacentará. Un descendiente de David las pastoreará. Él será su pastor. Entonces yo, el Señor, seré su Dios
y mi siervo David las guiará. El Señor lo ha dicho. Entonces haré un pacto de paz contigo. Haré desaparecer el país, a las fieras, el país, a las fieras para que descansen seguras en el desierto y duerman en paz en el bosque, o sea, en el redil. Y aquí les traigo el significado de redil. ¿Qué es redil? Bueno, primero, ¿quién es ese pastor a que se refiere? Ese descendiente de David. Jesús, ¿verdad? Jesucristo. Él vio que los líderes del pueblo de Israel no eran buenos pastores. No estaban haciendo el trabajo como lo tenían que hacer. Entonces Él dice, bueno, les voy a enviar uno en su misericordia y en su amor, ¿verdad? Y dice que Él los va a llevar a un lugar de descanso. ¿Y cuál es ese lugar? El redil. ¿Qué es redil? Es un lugar donde los pastores guardan sus ovejas, especialmente de noche. Esto se hacía cuando el rebaño corría peligro de ser atacado por fieras. Usualmente se tendía un cerco con palos, piedras o espinas y se ponían al rebaño dentro. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Traerlas al redil. Luego poner, ¿qué? Un cerco sobre ellas. ¿Cuál creen ustedes que es ese cerco? La oración y la intercesión. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo? Tráigalas al redil. ¿Sí? Vaya, busque a la que está perdida, a la que se descarrió. Tráigala al redil. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Colocar un cerco ¿de qué? De intercesión y de oración, de protección. Literalmente el enemigo no va a querer soltar, pero es que la sangre de Cristo ya pagó un precio por ella. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Orar e interceder por ella. Primera de Pedro 5, 2, 4. Fíjense que Pedro fue al que el Señor le dijo esto y a sus discípulos. Ya Pedro era un pastor de ovejas. Y mira lo que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice. Voy a leer aquí en la versión PDT. Primera de Pedro 5, 2, 4. Dice, les ruego que cuiden el rebaño de Dios, que ha sido puesto bajo su responsabilidad. ¿Bajo quién? Bajo mi responsabilidad. No diga su, diga bajo mi responsabilidad. Y no la hagan por obligación, sino de buena voluntad, como Dios quiere. Háganlo con entusiasmo, ¿sí? Y no por ganar dinero. No sean crueles con los que están a su cargo, más bien sean un buen ejemplo para ellos. Así cuando venga nuestro gran pastor, recibirán una corona gloriosa que nunca perderá su valor. Hasta el 4. Lo que pasa es que estoy leyendo en la versión PDT. En la normal se las leo. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellas, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, o sea, no imponiéndose, sino siendo más bien ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, que nos hablaba en Ezequiel, ¿verdad?, que es Jesús, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Fíjese lo que Pedro dice después, ¿sí? Por eso le puse Pedro al comienzo, ¿verdad? Cuando el Señor le dice, pastorea, apacienta mis ovejas. Y después, lo que ya él lo vivió, ya experimentó, ya pastoreó. ¿Y qué nos aconseja? Que apacentemos la grey, que lo hagamos con entusiasmo, que lo hagamos con amor.
Que no lo hagamos por ganancia ni por ganarnos un título, sino que lo hagamos por compasión, por esa compasión que Jesús sintió por las ovejas perdidas. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. No sé cómo llegó esta palabra a su corazón, pero a mí me tocó, me dio muy duro. Y tuve que pedirle perdón a Dios. Sí, porque sí lo sabía, pero no lo tenía tan claro. Realmente. Que esta palabra no sea una enseñanza ni una prédica más. Que de hoy en adelante a usted le duela cada silla vacía. ¿Sí? Que hace tiempo nos teníamos que sentar en el pasillo porque ya ni siquiera las sillas alcanzaban. Y hoy mire cuántas hay. Cuéntelas, yo quiero que me ayuden a contarlas. ¿Cuántas hay vacías? Y eso que no se han colocado las de atrás. ¿Cuántas hay? Alguien que me diga. ¿Vacías? Póngale cara a cada una de esas sillas. ¿Cuánto vemos acá hoy? 1, 2, 3, 4, 8, 11, 15, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 con el niño. 30. Cada uno de ustedes, póngale una cara a esa silla. ¿De qué hermano falta? Y desde hoy comprométase con el Señor a orar por esa persona que falta. Haga un compromiso con el Señor, no lo haga conmigo. Hágalo con el Señor. Porque realmente eso le duele a Él en el corazón. ¿Sí? No diga como dijo una persona, él me dijo el otro día, no, yo ya le prediqué y si no quiere, ella verá quién la manda de terca. Y yo que la conozco desde que era adolescente, yo digo, Dios mío, cuánta compasión tuvo Dios contigo para que llegues donde estás ahorita. Y te puedes expresar así. ¿Se te olvidó de dónde te sacó Dios? ¿Se nos olvidó de dónde nos sacó Dios realmente? Habemos 30. Póngale cara a cada silla y ore en esta mañana por esa persona. Empiece, haga un compromiso con Dios, empiece a clamar de rodilla, ayune, ore, llámela. Que no sea de parte suya que ella no volvió. Que no quede de parte suya. Porque la obra realmente la hace Dios. Él añadirá los que han de ser salvos. Amén. Vamos a orar y pídele perdón a Dios por esto. Padre Celestial. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu compasión, Señor. Gracias por tu preciosa sangre, Señor, que pagó un precio tan alto por nosotros, Señor. Gracias por tu pagaste, Señor, por un precio tan alto, Señor, hasta tu última gota de sangre. Señor, gracias. Gracias, Señor. Padre, pero yo hoy te pido perdón, Señor, porque no he tenido esa misma compasión por mis hermanos, Señor. Porque no he tenido esa misma compasión por los que están perdidos. No he tenido ese amor, Señor. He sido indiferente. He sido apático. He sido temeroso, Señor, y tu palabra dice que tú no nos has dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio, Señor. También dice tu palabra, Señor, que abriremos nuestra boca y tú la llenarás, Señor. Solo lo que tenemos que hacer, Señor, es llenarnos de ti porque tú eres amor, Señor.
Pon esa compasión, Señor, en nuestros corazones. Quita, Señor, este corazón de piedra. Quita toda dureza, Señor. Danos un corazón sensible, un corazón que se compadezca por los perdidos, Señor. Aún por los que han estado aquí en tu redil, en tu rebaño, Señor. Y hoy están descarriadas, Señor. Ayúdanos a ser buenos pastores, a dar nuestra vida, Señor, así como tú lo hiciste, Señor. Ayúdanos, Señor, a ir a buscar a esa que está descarriada, Señor. A no criticarla, no juzgarla, Señor. Tal vez porque no hemos pasado por esa misma prueba, no entendemos, Señor, pero ayúdanos, Señor, a ponernos en los zapatos del otro, Señor. Ayúdanos a ser compasivos, a ser misericordiosos, Señor. Danos un nuevo corazón, Señor. Renueva nuestra mente, renueva nuestro espíritu, Señor. Hoy oramos, Señor, por los que estaban aquí y no han venido más, Señor. Y oramos también por los que han de venir, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tú soples tu aliento de vida, Señor, en La Calera, en Huasca, en San Luis, en Útica, en todo Colombia, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser buenos pastores, Señor. Tú oraste, Señor, por tus discípulos, Señor, y tú dijiste, ellos están en este mundo, pero no pertenecen a este mundo, que ninguno se pierda, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos también a orar de esa manera, Señor, por nuestro prójimo, Señor. Por los discípulos que vamos a tener, Señor, porque tú nos estás levantando a evangelizar y a pastorear, Señor. Tú nos estás llamando a ser discípulos, Señor. Que ninguno se pierda, mi Dios. Te lo pedimos esta mañana, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos gracias, mi Rey. Gracias, mi Señor. Amén.